Bueno, vamos a empezar con la prédica de hoy. Como título, Pastorado Femenino. Vamos a 1 de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Dice, predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hoy, la prédica de hoy es pastorado femenino. Y hoy en día sabemos que la mujer se va a dejar tomar para que esta palabra se cumpla, por decir. Ahora vamos a Primera de Juan, las cartas de Juan. Primera de Juan 4:1-6. Primera de Juan 4, del 1 al 6. Dice, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, pero el espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y ahora está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay un espíritu de verdad y hay un espíritu de error. Nosotros podemos seguir a cualquiera de esos dos espíritus, el espíritu de verdad o el espíritu de error. Y ahora vamos ahí cerquita a Apocalipsis 2:20. Estamos a la par casi. No nos olvidemos que el mensaje de hoy lleva como título Pastorado Femenino. Apocalipsis 2, 18 al 29, pero vamos a hacer hincapié en el 20. El mensaje de Tiatira. Escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes
al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y tus obras postreras son más que las primeras. Aquí vamos a hacer especial atención en el versículo número 20. Estamos hablando del pastorado femenino. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vamos a leer de nuevo, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Estábamos leyendo anteriormente que había un espíritu de verdad y un espíritu de error. Cuando nosotros le ponemos el oído, afinamos el oído a las prédicas de mujeres que son pastoras, entonces el oído percibe y entonces uno se adoctrina al espíritu ese que está escuchando. Si ese espíritu quiere que yo, siendo mujer, adultere, va a llegar la persona a adulterar. Cuando llegue a fornicar, va a adulterar, porque dice: ¿dónde está esta Jezabel? Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, versículo número 20, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. ¿Qué hace esta mujer profetiza? Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han escondido de ellos, la llaman las profundidades de Satanás. Aquí dice el versículo número 20: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Habíamos leído en 1 Timoteo 4:5 que había doctrinas de demonios, y aquí el Apocalipsis lo llama las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Y yo también la he recibido de mi Padre, como yo la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora vamos a Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14.
1 Corintios 14, versículos 34 y 35. Vamos Vamos, 1 Corintios 14, 34 y 35. Aquí vamos a ver a dónde la mujer tiene que callar y a dónde la mujer tiene que enseñar. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en sus casas a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Aquí vamos a hacer una buena comprensión del texto, porque no tenemos que confundir a nadie. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. En la congregación tiene que callar. Eso lo dice la Biblia. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Después vamos a ir a la ley, a ver cómo está instituido en la ley. Y si quieren aprender algo, aquí vamos en este punto dice, y si quieren aprender algo, tienen que aprender del Evangelio, sí o no. La mujer, para llegar a Dios, para tener una vida santa, por supuesto que tiene que aprender, pero ¿qué es lo que pasa? No se puede tapar los oídos. Dice el versículo número 35, y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Hemos leído también de esta mujer Jezabel, que hacía fornicar a los hermanos y adulterar, pero viene el castigo sobre ella y sobre los que con ella adulteraban. Ahora vamos a ver cómo está instituido en la ley. Vamos a Génesis 3, del 1 al 24. Génesis 3. Desobediencia del hombre. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Es un pasaje bastante largo, pero es conocido. Vamos. Desobediencia del hombre. Versículo 1. Versículo 1. Génesis 3, del 1 al 24 vamos a leer, pero vamos a hacer hincapié en el versículo 16. Dice, desobediencia del hombre. Nosotros tenemos dos voces. Como hemos leído, tenemos el Evangelio de Jesucristo y lo que hemos leído, lo que le llaman las profundidades de Satanás. Vamos a ponerlo así, el Evangelio de nuestro Señor y el Evangelio de Satanás. Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, el cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis.
¿A quién me ha instituido nuestro Dios y Padre para que sea el Señor del Edén, sea el Señor de este mundo? ¿A Adán o a Eva? A Adán. Adán lo creó para que sea Señor. Y aquí la mujer dice a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. A ella le agregó la mujer, para que no muráis. Versículo número 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces, ¿qué dice el Evangelio de Satanás? El Señor le dice que si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Y Satanás, ¿qué es lo que le dice? No morirás. Y aquí tenemos que hacer hincapié que estamos en el pastorado femenino. En el pastorado femenino, ¿por qué la mujer no puede ser pastora ni predicadora? Pero como está instituido, que dice que vendrán muchos espíritus engañadores y doctrinas de demonios, sabemos que eso va a pasar y va a acontecer y que se va a hacer estragos en las iglesias. El versículo número 4 entonces dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces, ¿a quién le ha hecho caso la mujer? Tenía que ir a Adán y consultarle a Adán, porque Adán estaba como Señor, como amo del Edén, como amo del mundo. Pero ¿qué es lo que ha hecho la mujer y por qué la mujer no puede? Si no comprendemos qué es lo que dice esto, nosotros cualquiera decir, no, va a venir una mujer que se ha separado del marido, se ha juntado con otro y fomenta que hagan las mujeres eso, lo maltrata y nomás cambia por uno mejor. Y entonces se va a empezar a cometer adulterio dentro de la iglesia, a seducir dentro del púlpito, como pasa en muchos lugares, dice el versículo número 5, sino que sabe Dios que el día de que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como es. La mujer ha ido a consultarle a Adán, no. ¿Qué es lo que ha hecho? Se ha llevado por el evangelio de ¿quién? El evangelio de Satanás. Entonces come ella y lo hace comer a su marido y entonces son similares a Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice el versículo número 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, en el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pero estaba desnudo y me escondí. Y a la mujer le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Y le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Entonces ahí, ¿qué es lo que había hecho? El evangelio de nuestro Dios y Padre y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le hace caso la mujer? Dice el versículo número 12.
Pero el hombre respondió a la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Adán sabía algo de esto. Habían pasado por sobre la autoridad de Adán. Y entonces dice, y el hombre le respondió a la mujer, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces, ¿a quién me ha llevado el evangelio? ¿De quién me ha hecho caso la mujer? ¿A Dios le había hecho caso a Adán? A Satanás, que no le había hecho caso. El versículo número 14, pero Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahí recibe la maldición la serpiente, que es Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, en tu simiente, la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Entonces, aquí Satanás y la mujer están enemistados porque la mujer ha llevado, le había hecho caso al evangelio de Satanás y había comido y había caído la mujer en maldición y están enemistados. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la mujer tiene una inclinación al mal por naturaleza. ¿Por qué? Porque si uno dice la está instituido así, eso dice la Biblia, dicen algunos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que uno, si quiere ser bendecido por Dios, tiene que obedecer. Y vamos a hacer hincapié en el versículo número 16, que hemos llegado a esto. Y dice, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor dará a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Y cuál era el deseo? ¿Cuál era el deseo que tenía esta mujer? Porque lo habían instituido como Señor a Adán, y le habían dado que él sea amo de las bestias, que le ponga nombre y todo. ¿Y quién quería ocupar el lugar de pastora? Que ser la cabeza de la creación. Dice a la mujer, dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. El deseo de la mujer era querer ser más que Adán, querer ser la cabeza de la creación, el sello de la perfección de la creación. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El deseo de la mujer quería ser pastora, mandar al hombre y ser la cabeza de la creación y ser la cabeza de la iglesia. Dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán a su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra donde fue tomado, y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del Edén querubines en una espada encendida que se revolvía por todos lados y guardaba el camino de la vida. Ahora vamos a pasar a Primera de Timoteo
Primera de Timoteo 2. Vamos con Primera de Timoteo 2. Del 11 al 15. Primera de Timoteo 2, del 11 al 15. Capítulo 2, versículos del 11 al 15. Como hemos leído en Génesis del 1 al 24, aquí dice, la mujer aprenda el silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, y si permaneciese en fe, amor y santificación con modestia. Hemos leído eso en Génesis 3:16. Dice, porque el versículo número 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciese en fe, amor, santificación, con modestia. Por supuesto, la mujer puede ser pastora, sí, puede ser predicadora también, pero ¿qué es lo que pasa? El pastorado femenino no es bíblico, pero nosotros no podemos hacer otra cosa de lo que dice la Biblia y no podemos enseñar otra cosa de lo que dice la Biblia. Vamos ahí nomás, pasamos más adelante. Tito 2, del 1 al 5, un poquito más adelante. Tito 2, del 1 al 5. Dice, enseñanza de la sana doctrina, como título dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Aquí dice que tiene que ser, la mujer tiene que ser maestra del bien. Si uno aprende del Evangelio, tiene que enseñar lo que dice el Evangelio. Maestras del bien. Pero ¿a dónde tienen que enseñar? Dice el versículo número 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Yo calculo que aquí es que la tarea como ama de casa de la mujer
y es a donde tiene que desempeñarse. En este caso sería la hermana Rosa con la Laura y la Laura con la Josefina. ¿Qué es lo que le tienen que enseñar? Maestras del bien, dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vamos a leer una vez más. Dice, a ser prudentes, castas. Castas, ¿qué quiere decir? Que si le llega una solicitud a uno que se hace lindo, yo soy casada, yo tengo un marido, gracias, pero no puedo corresponder a estos mensajes. Cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahí a donde tiene que enseñar, dice maestras del bien. ¿Por qué? Porque ¿de qué le serviría a la mujer ser pastora si se viste provocativa, está seduciendo a los hombres, a las mujeres para que digan, no, mira, es muy poderosa, mira cómo se viste, cómo se expresa? Y eso, ¿qué es lo que lleva? Lleva a perdición, a estar reprobados en cuanto a la fe. Vamos a Juan 8, el Evangelio de Juan 8:11. Quiero que exhorta a nuestro Señor Jesucristo en este versículo. Si uno se toma atribuciones que no le corresponden, al que le tiene que pedir perdón es a Dios. Y Dios, ¿qué es lo que dice en su palabra aquí en Juan 8:11? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús dice, ninguno te condenó, le dice el Señor Jesucristo. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces nosotros no podemos decir otra cosa. A la mujer que está en pecado tiene que arrepentirse, pero el Señor, ¿qué es lo que le dice? Vete y no peques más. Porque nosotros no podemos estar pecando continuamente, porque ¿qué pasa, hermano Ángel? Que el que peca deliberadamente, ya no hay más sacrificio por el pecado, ¿que no? Vamos a Romanos, para terminar con Romanos 2. Con eso terminamos. Romanos 2:16. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros no podemos tener secretos? Este estudio lo tenemos que hacer público. ¿Y cuál es la postura nosotros como
una iglesia cristiana bíblica no podemos decir otra cosa de lo que enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque sabemos que dice aquí, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Nosotros no podemos tener secretos, sino que sabemos y publicamos lo que Dios nos da y lo que enseña la Biblia. Cada uno, si quiere obedecer o extraviarse con un espíritu reprobo en cuanto a la fe, un espíritu de engañadores, como dice ahí, de las profundidades de Satanás, uno lo puede hacer. Porque uno puede escuchar todo espíritu. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Escuchar estos mensajes.